Bueno, muchas gracias Sandra por la presentación y bienvenidos a todos los que se suman hoy y los que vienen desde los seminarios de los webinars anteriores. Es un placer estar con ustedes hoy con este tema, espero que les resulte de interés y que les sea provechoso. ¿Sí? Como siempre, yo voy a hacer una exposición y al final de la exposición vamos a tener las preguntas y respuestas que vamos a poder evacuar por vía del chat. ¿Sí? Si en algún momento se corta el video o el sonido, por favor Sandra, mandame un mensajito y hacérmelo saber, porque como saben, uno no se entera mucho cuando está con el PowerPoint. Claro. No, que seguimos. Sí. Que seguimos face to face. Ahí está, buenísimo. Ahí se comparte perfecto y estamos viendo todo. Bien, perfecto. Bueno, estamos entonces en el cuarto webinar de este ciclo, que son estrategias pasivas de refrescamiento. Estamos ya pasando la mitad de las charlas, ¿sí? Y de refrescamiento vamos a tener dos charlas, la de hoy y la del jueves que viene, perdón, la del miércoles que viene, porque el tema amerita, ¿no? Detenernos un poco más en una de las estrategias que es la que más se utiliza para refrescamiento, que es la estrategia de ventilación natural, ¿sí? Entonces, el miércoles que viene vamos a hablar exclusivamente de ventilación natural. La charla se las va a dar el doctor Marcelo Valdés. Y yo hoy les voy a dar algunas nociones, porque siempre estamos hablando que este ciclo es un ciclo introductorio, de estrategias de refrescamiento que son, digamos, importantes para implementar en los diseños, ¿no? Más o menos la charla de hoy va a hablar un poquito del contexto energético, de las cuestiones de refrescamiento. Vamos a hacer una descripción de las principales estrategias, ¿sí? Como por ejemplo aislación, sombreado, uso de masa térmica, vidriado, un poquitito de fachadas verdes, un poquitito de intercambiadores tierra-aire, que lo incluí porque en el webinar pasado alguien consultó y me pareció interesante demostrárselos hoy, y algún ejemplo de un edificio bioclimático diseñado para la provincia de La Pampa, ¿sí? En donde se integran no solamente las estrategias de refrigeración, sino las que vimos en el webinar anterior, que son las estrategias de calefacción. Entonces me pareció interesante mostrarles cómo se combinan las estrategias de invierno con las estrategias de verano. Bueno, esta es una información que salió bastante recientemente, ¿sí? A fines del año pasado, del INDEC. Es la encuesta nacional de gastos de los hogares, ¿sí? En donde se detallan cuáles son los consumos energéticos de los distintos dispositivos que se tienen en el hogar y además de cuáles son los que más consumen, cuántos tienen instalados de ellos las viviendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato interesante es que casi el 85% de las viviendas argentinas usan algún método para refrigerar los ambientes, ¿sí? Algún método puede ser desde un ventilador hasta un aire acondicionado, ¿sí? También hace una evaluación de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Ya vemos en la próxima diapositiva, más o menos la mitad de las viviendas de Argentina tienen instalado al menos un equipo de aire acondicionado. Obviamente esto tiene, digamos, connotaciones también socioeconómicas. Los hogares de menos recursos tienen menor acceso a estos equipos y los de mayor recurso, mayor acceso. Por ejemplo, en los sectores de menores ingresos tenemos un 18% de viviendas con aire, mientras que en los de mayor poder adquisitivo casi un 62%, ¿sí? O sea, hay una distribución dispar de estos equipos por cuestiones de económicas, de acceso a la energía, etcétera, de consumo eléctrico, que también hacen que todo lo que son las estrategias que nosotros vamos a ver hoy de refrescamiento sean particularmente útiles cuando diseñamos, por ejemplo, la vivienda social, ¿no? Porque son los lugares en donde más impactan las condiciones climáticas, ¿no? Por deficiencias en la aislación térmica del envolvente y todas estas cosas que hemos estado hablando en estos días.
Por ejemplo, acá tenemos una distribución por región, ¿sí? De cuáles son las casas que utilizan aire acondicionado. Están en dos tipos, el aire acondicionado de tipo split y el aire acondicionado de tipo ventana, obviamente por una cuestión de más modernidad histórica, digamos, los aire acondicionados split tienen mayor utilización en nuestro país que los de ventana, ¿no? Por ejemplo, la región que más equipos tiene instalado es la región metropolitana de Buenos Aires con un 47% y la que menos tiene, la Patagonia con un 10%, obviamente por las cuestiones climáticas en donde no se requiere tanta refrigeración, ¿sí? Cuyo tiene un 47% y el NOA y el NEA entre un 30 y un 35 más o menos, ¿no? Bueno, y entonces ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros, que son las cuestiones energéticas, ¿sí? ¿Por qué vemos las cuestiones energéticas? Porque si nosotros tenemos idea de cuánto consume un aire acondicionado, podemos saber cuánto nos vamos a ahorrar con las distintas estrategias que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, los aires acondicionados consumen, de acuerdo a su potencia, más o menos entre 1 y 1,6, ¿sí? kilowatt por hora, ¿sí? Estos gráficos de Rosa de los Vientos los habíamos visto cuando vimos las estrategias de calefacción y es una forma que hemos encontrado en el laboratorio de mostrar cuál es la cantidad de energía que entra por ventanas, ¿sí? Por ventanas al norte, al sur, al este y al oeste. Y les había comentado yo que lo tienen hecho para varias capitales de provincia de la Argentina. Por ejemplo, yo acá extraje Buenos Aires, Corrientes y Córdoba, ¿sí? Nos centremos en Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, una ventana al norte de vidrio simple deja entrar 1.6 kilovatios hora en cada metro cuadrado de aventanamiento, ¿sí? Si nosotros comparamos este 1.6 con el valor de consumo del aire acondicionado, significa que en diciembre una ventana al norte me ingresa tanto calor que un aire acondicionado va a tener que estar andando aproximadamente 1 hora y media, ¿sí? Para evacuar el calor que entra por cada metro cuadrado de ventana al norte, ¿sí? Si miramos los valores, al sur es más o menos lo mismo, 1.5, y al este y al oeste tenemos casi 3 kilovatios hora, ¿sí? Eso significa prácticamente 3 horas de aire acondicionado funcionando exclusivamente para extraer el calor que entra por la ventana, ¿no? Si quieren ver para otras provincias, aquí abajo está el link de donde se puede descargar el librito de dimensionamiento de masa térmica en donde están todos estos gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las principales variables con las que nosotros vamos a trabajar para reducir la carga de refrescamiento va a ser la radiación solar, ¿sí? Entonces, todo lo que sea sombreado, todo lo que sea leros, todo lo que me impida que esa radiación ingrese en los interiores, va a ser altamente beneficioso para reducir los consumos. Bueno, aquí en este cuadrito tenemos cuánto consumen aires entre 2.000 y 3.000 frigorías, que era lo que yo les decía, más o menos entre 1 y 1.6 kilovatios hora, ¿no? Entonces, en 30 días, suponiendo que lo utilicemos 8 horas por día aproximadamente, estamos alrededor de entre 270 y 380 kilovatios hora de consumo, ¿sí? Cuando nosotros miramos qué es lo que pasa en las viviendas con sus consumos eléctricos, por ejemplo, este es un estudio que hicimos con la arquitecta Serena Filipín en Santa Rosa, encontramos lo siguiente, que los consumos para refrigerar son de 127 más o menos, ¿no? Esto es vivienda social. Entonces, si comparamos este 127 con estos valores que están acá, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que es mucho más bajo el consumo real que estas 8 horas de uso que tenemos acá. O sea, las viviendas están consumiendo bastante menos aire acondicionado. Y las simulaciones que nosotros hicimos para estas viviendas nos muestran que este valor de consumo es el 47% de lo que se necesitaría para tener una temperatura interior de 25 grados, ¿sí? O sea, la mitad más o menos de lo que se necesitaría para alcanzar 25 grados. Conclusión,
las viviendas están sobrecalentando la mayor parte del día, ¿sí? Están teniendo temperaturas bastante por encima de los 25 grados. ¿Por qué es eso? De nuevo, por cuestiones económicas, porque, bueno, se apaga el aire cuando o se aguanta un poquito más las altas temperaturas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como les decía, todo lo que sean estrategias que me ayuden a disminuir este consumo eléctrico van a ser más que bien recibidas por todo este rubro, digamos, de las viviendas. Bueno, entonces, dicho esto, volvemos al diagrama bioclimático de los primeros webinars. Hoy nos vamos a concentrar en todo lo que son las estrategias que están del lado derecho de la zona verde de confort, ¿sí? Que son aquellas situaciones climáticas en donde tenemos temperaturas de más de 26, 27 grados y necesitamos algún tipo de estrategia de refrescamiento, ¿sí? Como siempre, si las temperaturas exceden un cierto valor, nunca va a ser suficiente la estrategia pasiva que nosotros utilicemos, vamos a tener que utilizar un acondicionamiento mecánico, ¿sí? del aire. Bueno, en resumen, si nosotros queremos refrigerar nuestros espacios, tenemos, digamos, 3 etapas para hacerlo. La primera, la que ya les mencioné, es la prevención del calor o tratar de minimizar todo lo que sean las ganancias de calor por la envolvente, ¿sí? Por las aberturas, por los vidriados, etc. Una vez que tenemos eso, el paso siguiente es buscar estrategias de refrescamiento pasivo que me ayuden a disminuir las temperaturas interiores. ¿Sí? Hay un montón, ahora vamos a ver algunas de ellas, y finalmente, cuando el clima es demasiado extremo, vamos a necesitar incorporar enfriamiento mecánico, ¿sí? Por ejemplo, algunos días del año, la utilización de aire acondicionado, porque con las estrategias pasivas no es suficiente para hacerlo. Bueno, entonces, dentro de lo que son las minimizaciones de ganancias de calor, yo puse algunas de las más importantes acá. Tenemos la aislación de la envolvente, la utilización de colores claros, el sombreado y la utilización de algunos vidrios especiales, ¿sí? Entonces, yo voy a avanzar un poco rápido por la parte de aislación, porque esto ya lo hemos visto cuando miramos el tema de la calefacción solar pasiva, pero ya sabemos que la aislación térmica influye tanto en disminuir los consumos de invierno como en mejorar las condiciones térmicas y el consumo de verano. Y que el primer lugar en donde nosotros tenemos que mirar, digamos, estas aislaciones son los techos de las viviendas, ¿no? Este es un informe del INTI también reciente, en donde muestra que, para Buenos Aires, por ejemplo, el 30% de la energía que se utiliza para calefacción se pierde por los techos, ¿no? Entonces, siempre que nosotros podamos aislar los techos, va a ser mucho mejor. El primer lugar por donde nosotros tenemos que empezar la mejora de las cuestiones térmicas de la envolvente. Muchas veces se pregunta a uno cuánto es la aislación óptima que se necesitaría, digamos, para incluir en techo. Eso está un poco regulado por las normas IRAM, ¿sí? De acuerdo al nivel de confort que uno quiera en la vivienda. Entonces tenemos el C, que es el menos restrictivo, el B y el A, y de acuerdo a eso uno puede ir seleccionando los espesores de aislación, ¿no? Pero yo les sugiero que en general no se utilicen menos de 10 centímetros al menos de aislación térmica y un poco más si estamos en la Patagonia, ¿no? Bueno, además de la aislación en techo, después tenemos la aislación del envolvente involucra la aislación o la mejora de la transferencia de calor en los vidriados, que ya sabemos que la estrategia, digamos, o la tecnología más utilizada son los dobles vidriados herméticos, y la rehabilitación del envolvente, que sería el último paso, digamos, que consiste en incluir aislación térmica ya en la envolvente vertical, en las paredes. La segunda cuestión, para los que no estuvieron también
en la charla anterior y lo repasamos, es el tema de los colores. La vez pasada habíamos hablado un poco de distintos colores, desde el negro hasta el blanco, ¿sí? Hoy vamos a hablar exclusivamente del color que más favorece las estrategias de refrigeración, que son los colores claros, ¿sí? Esta imagen la tomé de una empresa que fabrica pinturas especiales para techos. Me pareció muy interesante porque muestra cuáles son las temperaturas superficiales de los techos con los distintos recubrimientos disponibles, digamos. Por ejemplo, una membrana de color oscuro, obviamente esto está hecho para un cierto clima, ¿no? ¿No es cierto? Estos valores pueden modificarse un poco de acuerdo al lugar en donde uno esté, pero para tener una idea de la relación sirve. Entonces, por ejemplo, para un color oscuro, 78 grados, para una membrana que tiene ya aluminio, 67, o sea, se disminuye bastante la temperatura superficial. Para una membrana pintada con color blanco, 42, y después la empresa tiene una pintura especial ultra reflectiva, 39 grados, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir disminuyendo la temperatura superficial, lo cual nos va a favorecer después la transferencia de calor hacia el espacio interior, ¿sí? Mientras más fresca o menos temperatura tenga la superficie, menor va a ser el ingreso de calor hacia adentro, ¿sí? Y esto que vale para los techos, también vale, como hemos visto el webinar pasado, para los muros exteriores, ¿sí? Entonces el color claro es un aliado muy importante para las estrategias de refrescamiento. Por esa razón es que en algunas ciudades se está utilizando mucho este concepto de techo frío. El techo frío es un techo pintado de color claro que lo que hace es reflejar la luz solar e impedir, digamos, que se sobrecalienten las superficies de los techos y con eso aumente el consumo de refrigeración, ¿sí? Este es el caso de edificios en Nueva York. Esto no tiene beneficios solamente a nivel edilicio, o sea, del edificio en particular, sino también a nivel urbano, porque al no sobrecalentarse esta superficie no se favorece el efecto de isla de calor, y entonces los ambientes, el microclima de la ciudad puede ser un poquito más fresco, ¿sí? En esto trabaja mucho la gente de Mendoza, ¿no? Que tiene estudios muy interesantes respecto de las distintas estrategias que se pueden aplicar a nivel urbano para bajar las temperaturas de las ciudades, ¿sí? Desde la vegetación hasta la utilización de este tipo de colores o de estrategias. Bueno, la tercera cuestión es el tema del sombreado, ¿sí? Y esto me parece que es lo más sencillo de implementar en los diseños y por ahí muchas veces lo menos pensado o calculado, porque uno a veces, no sé, por ejemplo, diseña un parasol y no siempre verifica si efectivamente ese parasol está cubriendo el ingreso de radiación solar en la orientación en que lo estoy poniendo y para la situación de verano, que es cuando yo lo necesito, ¿sí? En los dos primeros webinars, donde ustedes vieron el Soft Climate Consultant, Marcos les mostró cómo se podía hacer para diseñar estos parasoles o estudiar si algún elemento como un árbol o un edificio o alguna superficie que estaba fuera de la vivienda sombreaba, ¿no?, los aventanamientos de esa vivienda. Así que bueno, esas herramientas son muy útiles para hacer estos diseños. Tenemos dentro de lo que son las protecciones de ventana, digamos, las protecciones que hacemos con aleros, ¿sí?, o con pérgolas, como esta de aquí, que recuerden, si estamos tratando de que sea bioclimático, en invierno tiene que, si ponemos una enredadera, por ejemplo, ser una enredadera caduca que pierda las hojas y deje pasar la radiación solar, ¿sí? Y en verano que se cubra de forma tal que no ingrese la radiación solar, ¿sí? Lo mismo pasa si utilizamos vegetación, ya sea una fachada verde o un árbol
o una enredadera, ¿sí? Intentar que en invierno el sol sí ingrese por los aventanamientos, ¿sí? Obviamente de esto tenemos infinitas variaciones de nuestros diseños. Acá yo solamente puse algunas, pero hay un montón, ¿no? Tenemos desde los parasoles horizontales que son fijos, como este que está acá, ¿sí? Hasta bueno, este tipo de estrategias o de tecnologías de sombreado que son completas y que dejan pasar una cierta cantidad de radiación que se puede ir regulando de acuerdo a cómo sea la abertura de los agujeritos de las placas estas, por ejemplo. En este caso, sombreadores horizontales fijos, y también tenemos, por supuesto, los que son móviles, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en este caso, parasoles verticales que se retraen o se colocan en los casos que sea necesario. Siempre que tengamos orientaciones este y oeste, convienen los parasoles verticales porque el movimiento del sol es más, el sol está más acostado, ¿sí? Entonces un alero horizontal no me cubriría en las horas de la mañana, que el sol está abajo en el horizonte, el ingreso de radiación. En cambio, los parasoles verticales sí lo harían. Bueno, después tenemos el tema de las fachadas verdes, que su principal función, además de que es muy decorativa, es el disminuir la cantidad de radiación solar que incide sobre el muro, ¿no? De fachadas verdes hay también infinidad de diseños diferentes de acuerdo a si son como esta de acá, que se le llaman jardines verticales, o son enredaderas que están separadas de la fachada. Sí, por ejemplo, acá tenemos una clasificación de los tipos de sistemas verdes o de enverdecimiento vertical, que diferencia, digamos, entre las fachadas verdes y las paredes, lo que llamamos las paredes vivas, ¿no? Por ejemplo, las fachadas verdes en general están separadas de la fachada en sí, ¿sí? Como en este ejemplo, en donde tenemos las macetas y un espacio entre donde está la planta y el muro, ¿sí? Que en general se suele hacer de forma tal que pueda pasar un jardinero, recortar, limpiar, sacar hojas, etcétera, ¿sí? Que es un sistema que no afecta, digamos, o que no modifica la fachada en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si pusiéramos enredaderas sobre el muro, muchas veces termina dañándolo, se va metiendo entre los intersticios, ¿no? Entonces, este sistema de doble fachada verde es bastante interesante. Y después tenemos los que llamamos paredes vivas o jardines verticales, que ya están, digamos, como pegados, ¿sí? En la fachada, y necesita un sustrato, ¿sí? Un sustrato que también es vertical, sobre el cual crecen las plantas, ¿no? Y por supuesto, también un sistema de riego, que en general suele ser automático, que permita, digamos, mantener con vida a las plantas, ¿sí? Ambos sistemas son sistemas que necesitan de mantenimiento, bastante mantenimiento, y que tienen ventajas, digamos, algunas ventajas desde el punto de vista térmico y otras ventajas que van más allá de lo térmico, ¿sí? Por ejemplo, se obtiene una mejora, no están en orden de importancia, digamos, estas propiedades beneficiosas de la fachada, por ejemplo, aislación térmica y acústica, ¿sí? Que es muy importante en los ambientes urbanos. Por supuesto, el tema del sombreado, creo que es la estrategia o la función más importante que tiene la fachada verde es la de sombrear, ¿sí? También es cierto que las plantas, como son seres vivos que autorregulan su temperatura, las temperaturas de las hojas, tienen, si su sistema biológico tienen incluida o incorporada la evaporación y la transpiración de las hojas, entonces hay un efecto pequeño alrededor de la fachada de una disminución de la temperatura del aire, ¿sí?
alrededor de esa fachada. Disminuye la temperatura y aumenta un poquito la humedad porque recibe esa evaporación, digamos, de las plantas. Pero no es tan significativo este efecto en el ambiente interior como es el efecto de sombreado que produce la planta, ¿sí? También porque, digamos, las plantas absorben el CO2 y devuelven el oxígeno, se mejora la calidad del aire alrededor del edificio, ¿sí? Y hay cuestiones económicas relacionadas con la venta del edificio que al tener este tipo de estrategias los hace más atractivos desde el punto de vista de la sustentabilidad y entonces tienen una mejor venta, ¿no? Bueno, y les quería traer unos cálculos que hicimos nosotros respecto de cuál sería la eficiencia de poner este tipo de fachadas verdes en una vivienda, ¿sí? Esta es una tesis de licenciatura en energías renovables del año 2021, en donde lo que hicimos fue tomar una vivienda pequeña y incluir la fachada verde en las distintas fachadas de la vivienda, ¿sí? En la norte, la sur, la este, la oeste, y ver qué pasaba con las temperaturas interiores de los espacios y qué pasaba con el consumo. Entonces la selección fue una enredadera del tipo parra de la Virgen, que es bastante utilizado, digamos, y que crece con bastante facilidad en distintos climas. Nuestra propuesta no fue, como en este caso, sobre el muro, sino con una fachada despegada de la pared, en donde se hace crecer esta enredadera. Y estudiamos su efecto para esta vivienda que les mostré, para 3 climas que a nosotros nos parecen interesantes, que tenemos en la provincia de Salta, uno para Salta capital, otro para Cafayate, que está en los valles calchaquíes y que es mucho más soleado, y soleado y seco, y para Tartagal, que está en el norte de la provincia, que es un clima muy caluroso y húmedo, ¿sí? Y probamos las distintas posibilidades, digamos, de orientación de esa vivienda. Simplemente yo les voy a mostrar los resultados de lo que obtuvimos. Todas estas simulaciones se hicieron con simulación transitoria, digamos, para todo el año, y después fuimos tomando los periodos de verano, que eran los que nos interesaban a nosotros. Entonces, para esta enredadera, suponiendo que la enredadera está bien regada y crecida, los cálculos muestran que se disminuye la radiación solar que incide en el muro entre alrededor de un 65 a un 67%, ¿sí? Esta reducción es bastante interesante y lo que produce es que al incidir menos radiación ya en la fachada misma, no levante temperaturas tan altas, ¿sí? Entonces, calculamos las temperaturas de las superficies de los muros, calculamos las temperaturas dentro del aire, dentro de la vivienda, y calculamos cuánta energía se necesita extraer a los espacios con un aire acondicionado, ¿sí? Y lo que encontramos en general es que para las temperaturas superficiales se disminuye entre 8 y 10 grados la temperatura, digamos, del muro, lo cual es bastante importante, sobre todo si el muro no está aislado, ¿sí? Porque cuando el muro no está aislado es cuando más se ve afectado por las condiciones exteriores, ¿no? Si el muro tuviera aislación térmica, por ejemplo, entonces el efecto de la fachada verde es mucho menor que cuando no está aislado, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros estábamos trabajando con vivienda social, supusimos que los muros no estaban aislados y el resultado es ese, entre 8 y 10 grados de temperatura superficial. Esa disminución de temperatura superficial produce dentro de la vivienda una disminución de la temperatura de aproximadamente 1 grado centígrado, ¿sí? Y una disminución del consumo promedio de 3 kilovatios por día, ¿sí? Uno puede pensar que la disminución de 1 grado es poquito, pero en realidad lo que hay que pensar es que esto es un promedio a lo largo del día, ¿no? Entonces, es probable que en algunas horas del día
por ejemplo, a la tarde, ¿no? Que es cuando en general hay mayores temperaturas, la disminución es mayor, ¿sí? Y en otras horas la disminución es menor. Pero en general, más o menos, es de alrededor de 1 grado centígrado la disminución. Y la disminución del consumo promedio de 3 kilovatios, si volvemos a recordar lo que les dije en las primeras diapositivas, que un aire acondicionado consume más o menos 1 kilovatio hora, ¿sí? Son aproximadamente 3 horas de aire acondicionado, ¿sí? O sea, no es tan poco lo que se consume. Bueno, esta segunda experiencia, muy cortito se las voy a mostrar, ahora no es una vivienda, sino un edificio de una universidad en Brasil, de un tesista que estudió qué pasaría si se pusiera la fachada verde en las zonas opacas de este edificio. Él monitoreó este edificio con sensores, ¿sí? Y después hizo una simulación térmica de cuál sería el impacto de esa fachada verde, ¿sí? Este edificio está en Belo Horizonte, en una zona de la ciudad bastante arbolada, que vemos aquí. Entonces, para la simulación se necesitó incluir todos los edificios circundantes, porque también arrojaban sombra, digamos, sobre el edificio que estábamos estudiando, así que se hizo este tipo de simulaciones. ¿Y qué se obtuvo como resultado? Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 pisos, ¿sí? Silvana, perdóname, ¿con qué software hicieron? Está hecho con Energy Plus, ¿sí? Okay, Open Studio o Design Builder, todos usan el mismo motor de cálculo que es Energy Plus. Y el anterior que les mostré de vivienda social se hizo con CIMEDIF. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, ¿y qué se obtuvo? Fíjense que son 2 software distintos, ¿no? Pero más o menos los resultados son bastante parecidos. Reducción promedio de 1 grado de la temperatura media interior en los 3 pisos, ¿no? En el segundo, tercero y cuarto piso. O sea que podemos concluir que más o menos las fachadas verdes me están disminuyendo en alrededor de 1 grado centígrado la temperatura interior. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de los vidrios, los vidriados, ¿sí? El webinar pasado habíamos mostrado, digamos, algunas propiedades de los vidrios, cuánta radiación dejaba pasar en invierno y que nos interesaba colectar mucha radiación. Y ahora los vamos a ver desde el punto de vista opuesto, o sea, los vidriados que nosotros buscamos para reducir el ingreso de radiación, ¿sí? Entre esos vidriados, los más recomendables son los que se llaman de control solar, ¿sí? O espejos de calor, que hay algunos que son vidriados que ya vienen de fábrica de ese tipo y recientemente aparecieron films que se pueden colocar en los vidriados que producen el mismo efecto, ¿sí? En particular 3M tiene un film de control solar que lo tiene que instalar digamos, personas que estén capacitadas para eso, para que no queden mal instalados con burbujitas y esas cosas, ¿sí? Y lo que hacen esos films es reflejar el calor que viene del exterior, ¿no? Y acá, bueno, hay algunos, yo extraje solamente, después si al que le interese puede entrar en la página y mirar los coeficientes de reducción de calor solar, que son los que nos interesan a nosotros, estos de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un vidrio simple, claro, tenemos reducciones de la ganancia solar de entre el 54% y el 38%, de acuerdo al color que uno elige, al espesor, al tipo de film, etc. ¿Sí? Entonces, con esto se puede reducir bastante la cantidad de sol que ingresa y con un buen sistema de sombreado, digamos, mucho mejor, ¿no? Estas estrategias en general van todas juntas, no es que una sola es suficiente, ¿no? En general es un pool de estrategias que uno tiene que utilizar para poder minimizar, ¿no?, las ganancias de calor. Bueno, y otra cuestión con el tema de los vidriados que no quería dejar de mencionar, porque los edificios con mucho vidrio están, digamos, muy en auge y muy de moda, y
y son grandes áreas vidriadas por las cuales ingresa realmente mucha radiación solar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los sobrecalentamientos, sobre todo en verano, aunque también en invierno se pueden producir sobrecalentamientos. Entonces, muchas veces los edificios o las tecnologías se copian del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿no? Y no siempre eso es lo mejor porque, por ejemplo, no es lo mismo un edificio vidriado implantado en Alemania que un edificio vidriado implantado en la Argentina, en Córdoba o en Salta o en la misma Buenos Aires, ¿sí? Principalmente por el tema de la radiación solar. Nosotros estamos con niveles de radiación que son muchos más altos, ¿no?, que los que hay en Europa del Norte o en el mismo Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones y tratar de adaptar las cosas de acuerdo al clima, y en eso es fundamental, digamos, el conocimiento del clima de quién va a hacer el diseño de estas cosas. Eso por un lado, y por otro lado el tema de las formas, cuando uno utiliza estas fachadas curvas sobre todo, ¿no? Porque, bueno, se pueden producir situaciones que no estaban previstas en el diseño, como el caso de este edificio, el Walkie Talkie, en la ciudad de Londres, que por su forma lo que hace en cierta época del año es concentrar los rayos del sol en ciertas partes de la calle, y bueno, y en internet van a encontrar fotos de autos derretidos y de gente que hace huevo frito en la vereda, ¿no? Entonces las cuestiones de la forma, cuando uno utiliza este tipo de material espejado o de vidriado, es sumamente importante de analizar. Y como les había prometido en el webinar pasado que les iba a mostrar un poquito qué es lo que pasaba en verano con el edificio que tenemos nosotros en Salta con fachada vidriada, ahora les muestro. Es este edificio que está aquí, tiene 5 pisos y vidriado de piso a techo, son edificios de oficinas, ¿sí? Y nosotros intervinimos en el diseño de lo que era la envolvente del edificio, ¿sí? Hicimos una envolvente aislada liviana, en este caso, porque es un edificio de oficinas en donde necesitamos, digamos, que el encendido de la calefacción o la refrigeración sea, digamos, impacte rápidamente en las temperaturas interiores. Entonces lo hicimos de bastante liviano y muy aislado, ¿sí? O sea, aislado tanto en los techos como en los muros. La estrategia para aislación en techo fue esta bueno, además de la aislación térmica, ¿no? De 10 centímetros sobre el cielo raso de yeso, pusimos en la azotea, en la terraza, una capa adicional de un cerámico sostenido en estos pilotes para que fuera transitable y para poder poner los aires acondicionados, ¿sí? Y que además funciona como un colchón acá de aire que sombrea el techo y que además permite que digamos, el aire circule por todo este lugar y hacia afuera, ¿sí? Y las paredes les agregamos un aislante térmico también de 3 centímetros, ¿sí? Para evitar los sobrecalentamientos, porque es un edificio que está muy expuesto en todas las orientaciones, porque toda la construcción del entorno es construcción baja, tradicional y colonial de Salta, entonces nada lo está sombreando, ¿no? La aislación se la colocaron por el lado de adentro. La aislación la colocamos por el lado de adentro, exactamente. Acá hay una imagen. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó? Que hacia el lado, este edificio da hacia el lado oeste, ¿sí? Oeste puro, como son, digamos, las ciudades de trazado hispánico, y como al frente no tiene ningún edificio, esta fachada recibe sol durante toda la tarde, ¿no? Entonces, una de las propuestas fue hacer una doble fachada, ¿sí?
esto fue propuesta del arquitecto, que quería tener, digamos, esa imagen continua de vidriado, ¿sí? Y entonces propuso hacer esta doble fachada con la idea de que funcionara como una especie de chimenea térmica, ¿sí? Las dobles fachadas, su forma de funcionar es que el aire ingresa por la parte inferior y se va calentando porque está en contacto con el vidrio, que se pone más caliente y va subiendo y después se puede extraer arriba, ¿sí? Muchas veces se ayuda este efecto chimenea con pantallas en la parte superior que se pintan de color oscuro para favorecer esta succión del aire, ¿no? Y por supuesto estos canales tienen que tener un cierto ancho, ¿no? Para que esto funcione bien. Si es demasiado grande, a veces no funciona esto. Y después hay un montón de estrategias intermedias de, por ejemplo, poder abrir ventanas sobre la fachada en invierno para meter el aire caliente o en verano para aprovechar el efecto de succión, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, probemos esta fachada y veamos qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces acá hay una imagen de esa doble fachada, una imagen de lo que es el aventanamiento que da hacia las oficinas, que se hizo de abrir por este tema de poder regular el intercambio de aire entre adentro y afuera, ¿sí? Y para disminuir la cantidad de calor o de radiación que entra al espacio interior, esta fachada se le puso un serigrafiado, ¿sí? Un serigrafiado bastante cerradito, que lo que hace es disminuir aproximadamente un 65 a 70% de la radiación que atraviesa este primer vidrio, ¿sí? Ese serigrafiado produce otra cosa además, que es como es oscuro y absorbe, para que no pase el sol, ¿sí? Absorbe mucha radiación solar. Entonces este vidrio se pone muy caliente, ¿no? Y al ponerse caliente, calienta este espacio que nosotros llamamos la cavidad interior, ¿sí? A temperaturas que son más altas que la temperatura exterior, ¿sí? Nosotros pusimos sensores dentro de la fachada, fuera de la fachada y dentro de los espacios. Y encontramos eso, que aproximadamente, por ejemplo, de día, en esta cavidad tenemos 10 grados centígrados más que hacia afuera. Eso, por supuesto, que es contraproducente para la transferencia de calor hacia adentro, porque al tener mayores temperaturas acá es mayor la transferencia de calor, ¿no? Entonces, bueno, para minimizar un poco este problema, lo que se hizo fue hacer una buena selección de los vidrios, estos que están acá, de las ventanas, que se usó doble vidriado hermético, un poquito coloreados, ¿sí? Y con una lámina reflectiva, ¿sí? Del tipo espejo de calor. Entonces, este vidrio de la fachada que se calienta y emite calor, emite radiación infrarroja de onda larga, ¿sí? Ese calor que emite el vidrio, cuando llega al vidriado de la oficina, se refleja en esa lámina, ¿sí? Y una buena parte, y no ingresa entonces tanto calor hacia el exterior. Entonces, esta fue la estrategia que utilizamos para el lado oeste. Para la contrafachada, que da hacia el este, que también es, como hemos visto, digamos, un lugar, una orientación que recibe mucha radiación, utilizamos fachadas verdes, intercaladas, ¿no? No todo de fachada verde, sino por partes. Al final se murieron, digamos, todas estas plantitas porque no funcionó, digamos, el sistema de riego, y bueno, y ahora se están reinstalando todas las plantas. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Les quería mostrar qué pasó con las medidas, ¿no? Por ejemplo, la curva, o sea, cada una de estas curvas es un día, ¿no? Acá estamos más o menos entre el 12 de octubre y el 19 de octubre, ¿sí? Entonces, en cada día tenemos la curva con rayitas azules, la temperatura exterior. Vamos a tomar un solo día para no complicarlos tanto. Por ejemplo, este día, ¿sí? O este. Entonces, por ejemplo, acá tenemos temperaturas exteriores que estuvieron cerca de los 28 grados de máxima, ¿sí?
La cavidad es la curva en rojo, ¿sí? Estuvo más o menos en 35 grados de máxima, ¿sí? Entonces, bastante más caliente que la temperatura exterior. Fíjense que esto pasa absolutamente para todos los días, ¿no? Y hay algunos días en donde hay incluso más. Por ejemplo, acá el salto térmico es bastante grande. Durante la noche, la cavidad, como no recibe radiación solar, se va enfriando, ¿no? Entonces quedan más o menos a la temperatura ambiente exterior. Pero sí, durante el día es mucho más calurosa. ¿Y qué pasó en la oficina? Nosotros tomamos la oficina del tercer piso, o sea, una oficina intermedia, ni la de más arriba ni la de más abajo. La oficina del tercer piso es esta línea de puntos verdes que tenemos acá, que fíjense que oscila más o menos entre unos 22, 23 grados a unos 25 y medio por ahí, ¿sí? Entonces tiene temperaturas bastante más bajas durante las horas de ocupación, ¿sí? Durante las horas de la mañana, que es esta parte, temperaturas bastante más bajas que el exterior y obviamente que la cavidad, ¿sí? Entonces, eso significa que el vidriado está funcionando bastante bien, porque estas medidas nosotros las hicimos cuando el edificio estaba vacío, ¿sí? Antes de que fueran los ocupantes y sin aire acondicionado, ¿sí? O sea que prácticamente no se requiere demasiado aire acondicionado, por más que las temperaturas exteriores superan en algunos casos los 30 grados, ¿sí? Eso se debe a esta buena selección de los vidriados. Bueno, y continuando con el cuadrito que estábamos viendo nosotros, una vez que hemos minimizado todas las ganancias de calor, ahora sí vamos a las estrategias que son específicamente para bajar la temperatura, para refrigerar, ¿sí? Hay un montón, yo no me alcanza, digamos, en una hora de charla para mostrarlas a todas. Hemos separado la ventilación natural para el webinar que viene y ahora vamos a ver solamente algunas de estas estrategias que son las que me parecieron más interesantes, ¿sí? Bueno, entonces les voy a mostrar ahora, ¿qué hora es? Sí, estamos justo. Les voy a mostrar el caso de un edificio bioclimático que diseñó la doctora arquitecta Celina Filipín, ¿sí? Para La Pampa. Ella es, digamos, una de las arquitectas que más diseños bioclimáticos de distinto tipo me parece que tiene en su haber y tiene mucha experiencia con un montón de cuestiones relacionadas con las estrategias, ha realizado medidas, etc. Así que yo quiero mostrarles un edificio en el que hemos colaborado y trabajado en conjunto y mostrarles cómo es nuestro proceso de intercambio, digamos, de información y del diseño, desde que se inicia el diseño del edificio hasta que se construye y monitorea, ¿sí? Entonces siempre primero partimos del análisis climático, que ha sido motivo de nuestras primeras charlas. Una vez que tenemos determinadas cuáles son las mejores estrategias o las que vamos a utilizar, se pasa a hacer el diseño del edificio en sí mismo. Eso por supuesto lo hace el conjunto de arquitectos. Yo, como soy física, me quedo calladita, digamos, en ese momento, y aporto cuando ellos ya tienen un prediseño de su edificio. Entonces lo ponemos en software de cálculo, en este caso, por ejemplo, Energy Plus, ¿sí? Y empezamos a sacar resultados de cómo se va a comportar a lo largo del año, cuáles van a ser sus temperaturas interiores, cuáles van a ser los consumos, y empezamos a probar distintas posibilidades o cambios que se pueden hacer en el edificio hasta que logramos optimizar o llegamos, digamos, a un diseño que nos satisfaga todo, ¿sí? Esos cambios van desde la orientación del edificio, los tamaños de las áreas vidriadas, los espesores de las aislaciones, los colores de la envolvente, los sistemas de ventilación, ¿sí? Todo eso se puede simular en estos soft y nosotros vamos comparando una simulación con otra hasta que encontramos, bueno, cuál es la que satisface desde el punto de vista económico y desde el punto de vista térmico, ¿sí? Entonces, una vez que se tiene ese diseño, lo que se hace es construirlo. Por supuesto que acá tiene que haber todo un acompañamiento en el control, sobre todo, por ejemplo, de que se coloquen bien las aislaciones térmicas, que suele ser
un problema, ¿sí? Para asegurarnos que no haya, digamos, defectos demasiado grandes desde el punto de vista de la instalación o constructivo. Una vez que ese edificio está construido y finalizado, lo que hacemos es monitorearlo. A veces se lo monitorea antes de que empiece a ser utilizado y en general se lo monitorea ya en uso pleno del edificio. ¿Por qué? Porque los usuarios, digamos, tienen comportamientos con respecto al edificio que son muy particulares. Por ejemplo, a qué hora abren las ventanas, cómo utilizan los aires, si es invierno, si abren, por ejemplo, postigos en caso de tenerlos para permitir el ingreso de radiación. Si todas esas son cuestiones muy importantes y más aún en los edificios bioclimáticos. Entonces, cuando uno entrega un edificio de este tipo a quien lo va a utilizar, en general les hace una explicación a los usuarios de cuáles son los mejores comportamientos para que ese edificio se comporte como fue diseñado, ¿sí? Hay muchos casos en los que el edificio se diseña para que se comporte de una forma y el usuario es totalmente contraproducente, ¿sí? Y provoca que haya muchos consumos energéticos por una mala utilización del edificio. Por ejemplo, dejar entrar aire frío en el invierno o dejar entrar aire demasiado caliente en el verano o no ventilar durante la noche para refrescar, ¿sí? Entonces todas esas cosas, cuando uno diseña el edificio, le tiene que explicar a quién lo va a usar cuál es el método óptimo de funcionamiento. Entonces, entregado el edificio, lo monitoreamos con equipitos automáticos de este tipo que censan la temperatura interior y la humedad relativa, niveles de iluminación, etcétera, en cada uno de los locales, y con esos monitoreos lo que nosotros hacemos es una realimentación de toda nuestra etapa de diseño para ver si lo que nosotros propusimos originalmente por simulación se verifica después en el comportamiento real y para aprender para la próxima si es que hay alguna cosa que se pueda mejorar o no en los diseños, ¿sí? Entonces esta es nuestra manera de trabajar y lo que les voy a mostrar ahora es un edificio que siguió, digamos, estas etapas aquí. La doctora Filipín, que es del CONICET La Pampa, tiene varios edificios diseñados para la zona central de Argentina, ¿sí? Después, el que esté interesado, hay un libro en donde está descrito cada uno de ellos. Hay de todo, desde viviendas, digamos, viviendas hasta escuelas, residencias universitarias, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de uso. Este de acá arriba, por ejemplo, es un auditorio para la universidad, ¿no? El que yo les voy a mostrar hoy es esta escuela que está aquí, de Catriló, porque tiene muchas cosas muy interesantes para explicar, ¿sí? Está ubicada aquí, ¿sí? En la zona 3 de La Pampa. Esta es una imagen de esta escuela. Esta fachada es la fachada este, fíjense los colores que se utilizaron en las paredes y en los techos también se utilizaron chapas de color blanco. El norte está hacia la derecha, por eso se ven estos quiebres de techo acá para colectar energía para el invierno. Ya vamos a ver fotos interiores. Y esto que se ve aquí son extractores eólicos para extraer el aire caliente en el verano. Acá hay una imagen de la escuela terminada, ¿sí? Esto que se ve aquí es la fachada norte, una fachada con mucho aventanamiento para permitir captar la radiación solar y con salientes para protección, ¿sí? Esto que se ve aquí arriba son los cortes, digamos, para permitir el ingreso de sol en la parte de atrás del edificio, que es la parte sur, donde no llega tanta radiación solar. Esto que se ve acá es un invernadero adosado, ¿sí? Que utilizan los alumnos para prácticas de biología y que además se diseñó térmicamente para calefaccionar la parte de atrás del edificio. Y esto que se ve hacia la izquierda es un salón de recursos pedagógicos, digamos, donde se juntan los chicos, y esto que está en blanco son colectores solares de aire para calefacción, que ahora les muestro imágenes más de cerca de cómo es su funcionamiento. Aquí
vemos, digamos, una foto más cercana de lo que es la fachada norte, ¿sí? Con la ganancia directa hacia los espacios interiores. Este que está acá son los colectores de aire, que en este caso, como la foto fue tomada en verano, están cubiertos con una tela de tipo blackout para evitar que incluso la radiación difusa que se puede reflejar del entorno caliente estos colectores y haya, digamos, ingreso de calor no deseado hacia el interior, ¿sí? Aquí está la foto de los colectores con la persiana subida para el caso de invierno, ¿sí? Fíjense que acá de vuelta tenemos, como en los casos que vimos en el webinar pasado, una combinación de ganancia directa por ventana y ganancia indirecta a través de los colectores de aire. Estos colectores no son muros trombe, aunque parecen, ¿no? No son muros acumuladores, sino que son una construcción liviana de vidrio, un espacio de aire y una chapa pintada de color oscuro y atrás un aislante térmico, ¿sí? Entonces, del lado de atrás tiene rendijas por donde entra el aire por la parte inferior, pasa entre el vidrio y la chapa, se calienta y sale por rendijas en la parte superior, ¿sí? Acá hay una imagen de cómo se ve ese elemento, digamos, del lado de adentro, ¿no? Las rendijas están aquí arriba y aquí abajo. Entonces toma aire del ambiente, se calienta y lo devuelve al ambiente. Bueno, y acá un poquito cuáles son las estrategias aplicadas en esta escuela. En primer lugar, o por orden de las fotos, mejor dicho, se utiliza doble puerta en el hall de acceso para hacer una especie de colchón térmico, ¿sí? Sobre todo para el caso del invierno. Es una zona, digamos, con invierno bastante riguroso, entonces la doble puerta evita que haya demasiado flujo de aire o corriente de aire entre el espacio interior y el exterior, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen del colector de aire, que en el caso del colector derecho se lo aprovecha como pizarrón, ¿sí? Tiene acá la terminación en verde. Acá en general en todas las fotos vamos a ver que los espacios están muy conectados entre sí, y eso se debe a que se busca que se distribuya el aire caliente, principalmente en el invierno, entre todas las zonas, para que no hayan esas diferencias de temperatura que habíamos dicho que eran digamos, que provocaban disconfort, ¿no? ¿Se acuerdan que en el webinar pasado habíamos dicho que había que colectar radiación y que había que acumularla y que había que distribuirla entre los espacios? Bueno, entonces para distribuirla los espacios son bastante abiertos, todos tienen alguna forma de conectarse con los pasillos, por ejemplo, a través de ventanas, ¿sí? O con incluso ventanas entre laboratorio y pasillo, ¿sí? De forma tal de poder ir regulando el flujo de aire entre un lugar y otro. Entonces cuando uno está muy caliente, ese aire caliente poder migrarlo hacia otros espacios, ¿sí? Acá hay una imagen del invernadero adosado más de cerca, y acá hay una imagen de los quiebres de techo que además sirven como para iluminación natural, ¿no? de los espacios, de los pasillos, por ejemplo. En la envolvente lo que se hizo fue utilizar aislación térmica. Acá se ve, fue en este caso poliestireno expandido, ¿sí? Y se tuvo mucho cuidado con el tema de llegar con la aislación térmica, sobre todo en las aberturas, puertas y ventanas, hasta donde llega el marco, ¿sí? Porque muchas veces esto es complicado de ejecutar en obra, ¿no? Esto de que la aislación térmica no tenga huecos por donde después se pierda calor, ¿no? Y en los techos, es un techo de losa en el cual también se puso aislación térmica, esta que se ve acá, una aislación térmica horizontal, ¿sí? Y lo que sí se tuvo mucho cuidado es de que hubiera un encuentro entre esta aislación horizontal y esta aislación vertical, que es la que viene del muro, ¿sí? De forma tal que no hubieran puentes térmicos que me favorezcan, digamos, las pérdidas de calor. Y finalmente, además de todas estas cuestiones, se probó, porque en el momento que se lo construyó,
digamos, como suelen ser estas cosas, aparece la posibilidad de, bueno, probemos un intercambiador tierra-aire, y dijimos, bueno, probemos con el poquito de plata que había, y se construyó un conducto enterrado, ¿sí? Que tiene su entrada fuera del edificio y tiene como unos 29 metros de largo y que sirve para tomar aire de afuera en el verano, enfriarlo en su paso por la tierra y refrigerar un laboratorio que está ubicado aquí, ¿sí? Habíamos tenido una experiencia previa en la Universidad de La Pampa con un conducto enterrado que había sido corto. Entonces, en este caso lo hicimos bastante largo, pero no lo podíamos enterrar demasiado por cuestión económica y constructiva, entonces el conducto quedó, digamos, no a la profundidad óptima, que sería de los 2 metros más o menos, sino que quedó un poco encima, como al medio metro, ¿sí?, de profundidad. Bueno, y lo que les quiero contar es cómo funcionó eso. Acá hay una imagen de la toma, ¿sí?, de aire del conducto, ¿sí?, y acá hay una imagen de cómo se diseñó la salida de aire del conducto, que por cuestiones de poder cerrar y abrir para manejar o regular el flujo de aire, se le pusieron estas puertitas, ¿sí?, de forma tal que si uno no quiere que entre aire por acá, directamente la cierra. Todo esto se conduce por ventilación natural, o sea, no tiene ventiladores, extractores, absolutamente nada. Entonces, como la ventilación natural no produce flujos demasiado grandes, para ayudar a que fluya el aire por acá, se ponen extractores eólicos en el techo del laboratorio, de forma tal que favorezca, ¿no?, el ingreso del aire del exterior. Ahí está una imagen del extractor. Bueno, y esto es el resultado. No se asusten con las curvas, vamos a tomar un día, de vuelta acá cada curva es un día, ¿no? Entonces, por ejemplo, este día de acá, esta curva que va más arriba es la temperatura ambiente exterior, ¿sí?, que llegó a las horas de la siesta o de la tarde a unos 34 grados centígrados, ¿sí? Esta que sigue es la temperatura en la boca de salida del conducto, ¿sí?, del extractor eólico, en unos 30 grados, esto está 4,5 metros encima del suelo, ¿sí? O sea, fíjense, 34 grados del exterior, a 30 grados sale el aire por el extractor eólico. Esta que está acá es la temperatura a 2 metros sobre el suelo, que sería bastante parecida a la temperatura que se percibe, digamos, que percibe una persona que está en ese lugar, ¿sí? Estamos más o menos en los 27 grados, ¿sí? Y que haya diferencia entre los dos, entre lo que medimos a 2 metros y lo que medimos a 4,5 es razonable, porque el aire caliente siempre se estratifica y en la parte de arriba siempre suele estar mucho más caliente, ¿no? Entonces por eso acá tenemos 27 grados y acá tenemos 30 o 31. Y esta última curva que está abajo es la temperatura del aire, ¿sí?, a la salida del conducto enterrado. Entonces, en esa puertita que vimos nosotros. Entonces el aire ahí está saliendo más o menos a 24 o 25 grados. Si yo tengo el espacio interior a 26, 27, significa que está saliendo un poquito más fresco, ¿sí?, de lo que está el espacio. O sea, que está haciendo algún aporte a la refrigeración de ese espacio, ¿sí? Nosotros hicimos los cálculos de cuánto es ese aporte y aproximadamente con este diseño corresponde a una potencia de unos 400 vatios, ¿sí? Si comparamos con un aire acondicionado es, no sé, 4 veces menos probablemente que un aire acondicionado, pero esto prácticamente no tiene consumo. Y como les decía, si nosotros hubiéramos podido enterrar a más profundidad este conducto, seguramente esta temperatura hubiera estado incluso un poco más abajo, ¿no? Y por otra parte, también es cierto que cuando uno utiliza ventilación natural en este tipo de conductos, la velocidad del aire es bastante baja, ¿no? Y entonces a veces conviene
ayudarla un poquitito con algún ventilador mecánico de bajo consumo que permita que circule un poco más de aire, ¿no? por el conducto, para entregar un mayor caudal al espacio que yo quiero refrigerar. Bueno, después les consultamos a las personas que utilizan o que están en estos espacios y dijeron que, digamos, palabras más o menos textuales, que se siente una brisa agradable, ¿no? Un poquito más fresca, que viene de los conductos. Ahora, la otra cuestión que hay que tener cuidado con los conductos es el tema de que si el aire es húmedo, puede producirse la formación de hongos o de bacterias en las paredes del conducto, ¿no? Y eso atenta, digamos, contra toda salubridad que uno intente, digamos, aunque intente evitarlo, muchas veces eso es imposible, ¿no? Entonces, muchas veces se construyen de materiales plásticos para que no absorban tanta humedad y con una cierta inclinación, de forma tal que si hay alguna condensación de humedad en las paredes del conducto, esa agua, digamos, se pueda retirar en el extremo del conducto y no se favorezca de estos microorganismos, ¿no? Entonces es una cosa, digamos, que requiere de bastante diseño para llevarlo adelante razonablemente bien, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que estos conductos tienen que funcionar tanto en invierno como en verano, porque tiene que haber un balance de la cantidad de calor que uno le ingresa al suelo, porque, a ver, el conducto, para enfriar ese aire en el verano, lo que pasa es que el calor del aire termina pasando a la tierra que rodea ese conducto. Entonces se empieza como a recalentar el entorno del conducto y llega un momento en que no se hace tan eficiente porque está mucho más caliente que al inicio por ejemplo, del periodo de verano. Entonces ese calor después se tiene que poder disipar, ¿no? En el invierno y entonces tiene que haber un balance entre invierno y verano. No es que siempre van a funcionar perfecto, porque si no, el problema puede ser que al verano siguiente y al que sigue cada vez empiece a funcionar con menor eficiencia, ¿no? El conducto. Pero bueno, como había algunas consultas respecto de este tema, me pareció interesante mostrárselos. Finalmente, esta escuela se midieron sus consumos tanto de calefacción, bueno, refrigeración no demasiado porque no tiene aires acondicionados, ¿sí? Y se la comparó, se la contrastó contra el consumo de una escuela similar en un clima similar también en La Pampa, pero de construcción convencional, ¿sí? Y lo que se encontró es que la escuela bioclimática ahorra aproximadamente un 50% de energía para mantener sus ambientes confortables respecto de una escuela de construcción convencional, ¿sí? Cosas parecidas pasaron en otras experiencias también. Bueno, y finalmente acá, solo para mostrar cuál fue el monitoreo de verano, ¿sí? De las aulas de esta escuela. La línea en color azul son las temperaturas exteriores en un periodo bastante caluroso, más de 36 o 37 grados de temperatura, ¿sí? Y la línea roja es la temperatura en las aulas, ¿no? Fíjense que aunque las temperaturas exteriores superaron ampliamente los 30 grados en todo este periodo, que son como 15 días, nunca se llegó a superar los 27 grados de temperatura en el interior de las aulas, ¿no? Eso es una muestra de que todo lo que es protección solar, todo lo que es aislación térmica, estuvo funcionando bien, ¿sí? Bueno, y nuestra conclusión, la conclusión de la doctora Filipín, que es la que hace los estudios económicos y de todos estos temas de la mayoría de los edificios diseñados, es que todos esos edificios que yo le mostré en la diapositiva anterior, viviendas, escuelas, auditorios, etcétera, el sobrecosto en general, el sobrecosto del sistema de solarización, o sea, ponerle colectores o ponerle los intercambiadores o lo que fuera, fue menor al 10%
¿no? Del costo total de la obra, y entonces eso impacta directamente en un menor consumo de energía y en un menor costo de operación. Pero a mí me gusta, digamos, también destacar que no es solo una cuestión del costo energético, sino que también es una cuestión del confort de las personas que están ahí. Porque, por ejemplo, en esta escuela que yo les mostré, que no tiene aire acondicionado, es súper importante que en las épocas calurosas los espacios no sobrecalienten, ¿no? Entonces, no hay un exceso de consumo eléctrico porque no hay equipo de refrigeración, pero sí hay un impacto muy importante en lo que es la situación de confort de los alumnos que van ¿no? a la escuela. Así que espero haber cubierto sus expectativas con las cosas que les mostré. Cualquier duda que tengan, ahí está mi mail si necesitan más información o quieren que les pase algún dato adicional a lo que hablamos, y quedamos para las preguntas. Alguna pregunta. Sí. Lo que te quería hacer yo una consulta con respecto a las mediciones que hacen con ya el edificio puesto, digamos, en marcha con usuarios. Y solo, ¿varía mucho? Muchísimo, claro. muchísimo. Sí. Varía muchísimo porque, como les decía, el usuario puede o ayudar o empeorar la situación, ¿no? Claro. Entonces, nosotros siempre, como les digo, a veces, por ejemplo, en estas escuelas, como muchas veces cambian los ordenanzas, la gente de mantenimiento, que son los encargados de abrir, cerrar y operar el edificio, se les hace un manual o una hojita o un librito en donde se les explica por qué es importante que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, ventilar de noche, ¿no? Siempre ventilar de noche para evacuar el calor, ¿no? En algunos casos se intentó, por ejemplo, sistematizar algunas cuestiones como la apertura y cierre de ventanas, pero a la larga terminan teniendo problemas mecánicos y se terminan, digamos, sin usar, ¿no? Entonces, es muchísima la diferencia que hay entre los usuarios. Por ejemplo, en La Pampa hay otra escuelita que se consiguieron ahorros de más del 50% de energía de calefacción los primeros, no sé, 5 años de la escuela, ¿no? Porque había un director. Cambió el director, cambió la gente y pasó a consumir el doble de lo que venía consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que el usuario es tan importante, y por eso es que mucho del trabajo científico que se hace es caracterizar a los usuarios y ver y tratar de que los edificios se impacten lo menos posible por un mal uso, ¿no? de las personas que los habitan. Claro. Sí. O sea que si realmente la estrategia, porque por un lado va la estrategia y por otro lado la materialización. Yo creo que la previa, que es realmente el análisis estratégico de cómo va a ser ese diseño, es fundamental. Es fundamental. Ahí es donde vos encontrás que las estrategias te cambian muchas veces, porque después la materialización, por supuesto, van a acompañar, ¿no? Es como vos dijiste, esto es un pool de cuestiones, pero lo cierto es que yo creo que el análisis estratégico de cómo va a ser la implementación, cómo es la zona bioclimática, cómo van a ser los usos, flujos de gente, flujos de usos cotidianos en temperaturas, en épocas y demás, me parece que eso es el gran puntapié inicial, tanto en esta charla como en la anterior. Claro, exactamente, exactamente. Claro. Es así. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Estaba mirando. Sí. A ver, aquí preguntan problemas de condensación. Bueno, sí lo hablamos, ¿no es cierto? ¿De qué material es el conducto? El que nosotros mostramos ahí era un conducto de hormigón, pero también hay conductos de otro tipo. O sea, no es demasiado de demasiado impacto el material del conducto, ¿no? Mientras porque como está en contacto con el suelo, y el suelo es una masa térmica bastante importante, no hay problema. El tema más viene por este problema de condensación, de hongos y de esas cosas. María Marta pregunta, ¿la mayor eficiencia tanto de chimenea térmica como de conducto sería mayor diferencia de altura?
Bueno, son dos cosas, ¿no? Sí. La chimenea térmica funciona con el efecto de stack, digamos, o sea, de el aire caliente que sube hacia arriba, ¿no? Y entonces mientras más arriba está, más es el efecto de succión, porque tenés más diferencia de altura, ¿sí? En el caso del conducto, más que la diferencia de altura, lo que importa es la profundidad a la cual está instalado el conducto y el largo, ¿no? Los largos tienen que ser de más de 30 metros, porque si no, no le alcanza la longitud para intercambiar calor con la tierra y terminar saliendo fresco. Si se lo hace demasiado corto, no baja tanto la temperatura, ¿sí? Sí, exactamente, el largo es por la masa térmica de la tierra. De nada. En CIMEDIF se puede insertar datos de las fachadas verdes. Sí, la última versión, Ana, la de hace como 2 años que es la última versión de CIMEDIF, se pueden simular fachadas verdes, ¿sí? Uno elige incluso el tipo de planta, en qué pared va a estar y se puede hacer la simulación. Tiene un módulo especial para hacer esa simulación.